Controversia, contradicción. Hay muchas formas de catalogar lo que está pasando, amigos, en torno a la relación entre Estados Unidos y Venezuela o Venezuela y Estados Unidos. Lo que ocurrió hace algunos días con este anuncio por parte del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a aquellas naciones que negocien directamente con Venezuela en cuanto a la compra de petróleo, trajo consigo también un hecho bastante llamativo, que era la extensión de Chevron, sí, la extensión de la presencia, de la permanencia de Chevron en Venezuela hasta el 26 de mayo, que aparentemente, según habían argumentado desde el gobierno de Trump, tenía que finalizar a inicios de abril, supuestamente por algunos incumplimientos del gobierno de Nicolás Maduro. Esto no ocurrió, se extendió. Y este es un hecho que puede catalogarse como una hipocresía que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo ha dicho abiertamente. Es una hipocresía muy marcada por parte del gobierno de Trump y que, por supuesto, no busca, en este caso, cuestiones fundamentalmente dirigidas al propio Nicolás Maduro. Es algo que afecta al pueblo venezolano. Se han generado muchas contradicciones a partir de esto y también muchas interrogantes. ¿Hasta qué punto lo que estamos observando es parte de la autonomía que Donald Trump puede ejercer como presidente? ¿En verdad es Trump quien está detrás de todo esto? ¿O es más bien una fricción que intentan ejercer desde un sector del Partido Republicano, con Marco Rubio como uno de los protagonistas, quien no se ha cansado de hostigar a Venezuela, así también como a otros países, como Cuba, como China, por poner algunos ejemplos? Vamos a desarrollar este tema que está lleno de muchas interrogantes con un invitado de lujo, jurista y analista internacional, un amigo de la casa, quien tenemos después de algunas jornadas con nosotros, y es un placer poder entrevistarlo en esta charla que nos lleva a un momento de tanta importancia. Querido Wilmer de Pablos, te doy la bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, primero agradecer a Prensa Alternativa, a ti, Enzo, a Chante, a Lorenzo y a todo el equipo tras bastidores, porque son incansables en esta lucha que se da en la batalla comunicacional, enfrentando lo que es la guerra de cuarta, quinta, la guerra híbrida o la guerra cognitiva, con la única intención de llevar la verdad más genuina a los pueblos de América Latina y los países de habla hispana. Nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación de siempre. Gracias, Wilmer, por acudir a esta conversación y obviamente nos interesa mucho saber cuál es la reacción que hay a partir de lo que estamos observando en los últimos días, ¿no? Un hostigamiento por parte del gobierno estadounidense que también trae consigo contradicciones, que trae consigo decisiones que no van de acuerdo a lo que proponen, ¿no? Están, digamos, refiriéndose al acercamiento a Venezuela como un hecho cuestionable y criticable y condicionando, por ejemplo, que, por poner un caso puntual, India compre petróleo venezolano. Una situación que, por supuesto, trae consigo muchas interrogantes porque deciden, por otro lado, que la permanencia de Chevron en Venezuela se estire un poquito más. Y aquí empieza también otro tema, ¿no? ¿Será solamente hasta fines de mayo? ¿Se extenderá hasta junio? ¿Se extenderá hasta julio? Es una herramienta de chantaje. Y otra cosa que también llama la atención es que hay, si bien es cierto, un mensaje muy duro por parte de la administración Trump, bajo la voz del presidente en este caso, quien ha tomado más protagonismo es Marco Rubio, el secretario de Estado, quien, vamos a decirlo también, se está, en cierto modo, tomando algunas atribuciones, ¿no? Consideramos, lógicamente, el mensaje que él lleva desde sus redes sociales, que son altisonantes, pero que en cierto modo complican otras cuestiones que ya se habían alcanzado. No olvidemos la presencia del enviado Richard Grenell a Caracas, que llevó algunos acuerdos previos. Marco Rubio aparentemente tiene la intención de tumbárselos. Y no sabemos hasta qué punto esto sea genuino en cuanto a la administración Trump, o es más bien un sector del ala republicana que está interesadísima en que el acercamiento que en algún momento se había conversado entre Trump y Maduro no se lleve a cabo. Wilmer, ¿qué impresiones tienes en este momento?
Sí, bueno, recordar en principio, recuerden que los análisis estructurales requieren del elemento histórico y del elemento geográfico. Recordar que recientemente a la llegada del presidente Donald Trump, los aranceles fueron utilizados contra México, contra Canadá, es decir, contra sus más cercanos aliados comerciales. Pero además de esto, también le fueron impuestos a la Unión Europea, a Rusia, que no es de extrañar, al igual que a China, y hace 2 días nada nos sorprende cuando Donald Trump hace público una nueva orden ejecutiva en la que señala que los países que comercialicen petróleo y gas venezolano serán objeto de sanciones, sí, por el orden, perdón, aranceles por el orden del 25%. Recordemos también que Venezuela tiene una extraordinaria relación comercial energética con China, con Rusia, con la India, con Irán, pero también con Italia y con España y con nuestro aliado estratégico en la región, que es Cuba. Además, por supuesto, de Petrocaribe, que no podemos olvidarlo. Y la primera pregunta que nos haríamos en este contexto del mapa de actores afectados con esta nueva orden a la arancelaria del 25% es cuál será la posición de Pedro Sánchez en España cuando Venezuela es uno de sus proveedores más importantes, ya lo hemos hablado aquí, y la refinería española depende del crudo venezolano. Esa sería una primera interrogante. Y la otra es, ¿cuál será la posición hoy de Giorgia Meloni, la consentida en Europa de Donald Trump, cuando a través de la empresa Eni italiana se recibe crudo venezolano en ese país, como sucede con Repsol en España? Es decir, Trump, con esta nueva orden ejecutiva, ataca el comercio energético internacional. Ya hemos visto el día de ayer un incremento del petróleo Brent, sí, por el orden del $73, un incremento de más del 1,22 de dólar, y además el West Texas también un incremento hacia $69. El impacto en la economía energética mundial no se deja esperar, de inmediato se ven afectados los mercados energéticos del petróleo. Pero más allá de todo esto, es importante sobre todo resaltar, Enzo y amigos que siempre nos oyen, que al día de hoy Venezuela ha sido objeto de 1027 medidas coercitivas unilaterales. Aquí tengo casualmente el último reporte del Centro del Observatorio que vigila las medidas impuestas por el Imperio Norteamericano. Tengo esta revista del Observatorio de Medidas que dirige nuestro viceministro William Castillo y está totalmente actualizado. Aquí dice que el número de medidas coercitivas al día de hoy son 1027. Sumémosle ahora el arancel secundario, como ellos lo llaman, y nosotros podemos ratificar que efectivamente Venezuela sigue creciendo, sigue caminando en lo económico. Por eso es que tenemos más de 15 trimestres de crecimiento avalados además por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. La forma de negociación en esta segunda etapa del gobierno de Donald Trump es exactamente eso: ejercer contra todos sus adversarios desde su punto de vista las mayores presiones, y lo hemos visto no solo con Venezuela,
sino con otros países del mundo. Por supuesto, esto también genera algunas contradicciones y también algunas cuestiones sobre cuál es la figura que engloba este tipo de sanciones, porque, a ver, no necesariamente las compañías que puedan llegar a algún tipo de acuerdo o negociación con Venezuela para compra de petróleo y gas representan un Estado. Es un punto que también genera muchas inconsistencias, ¿no? Porque claro, el llamado de la administración Trump es claramente vinculada a los países que puedan comercializar, pero una cosa es el país y otra cosa es una corporación o una compañía que no necesariamente tiene una bandera para que pueda ejecutar una serie de acciones y de manera autónoma, sobre todo siguiendo este pensamiento de libre mercado que tanto han aplicado desde la ultraderecha, no son necesariamente una representación de una nación. Ahí también habla de una suerte de improvisación. ¿Tú crees, Wilmer, que finalmente Trump está siendo orillado a un papelón que está mal asesorado, que este equipo de gobierno que tiene no hace más que dejarlo en ridículo con estas acciones? Se dice que al día de hoy están convocando a una reunión los CEO, es decir, los gerentes de las 3 petroleras más importantes del mundo, para sentarse a hablar con Donald Trump sobre la medida arancelaria impuesta a los países que comercialicen petróleo y gas con Venezuela. Es profundamente contradictorio, además poco serio, la política exterior energética norteamericana. De por sí, la política exterior estadounidense se encuentra totalmente desprestigiada, no porque lo diga yo, lo ha dicho Vladimir Putin, lo dice Xi Jinping y además lo reiteran cada vez que ven sus actuaciones, ¿no? Hemos visto en esta nueva arremetida contra Venezuela, su gobierno y su pueblo, y contra quienes pretendan comerciar gas y petróleo en suelo venezolano, la profunda contradicción cuando la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, extiende por 45 días hasta el 27 de mayo la licencia 41B a Chevron, pero ese mismo día Donald Trump lanza un arancel del 25%, por supuesto afectando las operaciones normales y comerciales internacionales de estos países que ya hemos señalado, China, India, sí, España, Italia, Cuba, entre otros. Pero además de esto, nosotros recalcamos que no se trata simplemente de una actuación contra Venezuela, la hemos visto contra Canadá, México, Europa, Rusia y la China. Y tú hacías mención, Enzo, a que la supuesta medida arancelaria estaba fundamentada en el cumplimiento de los acuerdos que el gobierno había hecho con el enviado presidencial Richard Grenell a Venezuela en razón de la migración venezolana en Estados Unidos. Todo esto parte de un supuesto falso, de un supuesto mentiroso, porque Venezuela no solo atendió el acuerdo, sino que además ha traído a más de 300 venezolanos que se encontraban en situaciones de carácter administrativo migratorio, ¿sí? Y los hemos recibido en Venezuela. Hemos visto los videos donde el ministro de Interior de nuestro país, el capitán Diosdado Cabello, con instrucción del presidente de la República, quien es el que dirige de forma exclusiva y excluyente las relaciones internacionales conforme lo establece el artículo 236, numeral cuarto de nuestra Constitución,
pero es importantísimo, sobre todo eso, aprovechar la oportunidad para rescatar el dicho de nuestro querido Eduardo Galeano cuando decía el mundo al revés. Vemos el relato occidental mentiroso, sus corporaciones de la desinformación, sus laboratorios de guerra sucia, los anclas y sobre todo la cantidad de influencers pagados y financiados por la USAID, que hoy son del conocimiento público, tratando de mostrar a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, como un verdadero demócrata, pero además mostrándolo en la aplicación de la política pública carcelaria de ese país como un modelo ejemplarizante. Nada más lejos de la realidad que este relato mentiroso occidental. Y sin embargo, vemos por el otro lado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recientemente reelecto, instruyendo a su ministro de Interior y a todo el gabinete ejecutivo para que nuestros aviones sean enviados a países, en este último caso fue a Honduras, donde esperaban 199 venezolanos traídos desde Texas, ¿sí?, para hacerlos llegar a suelo patrio de una forma humana, respetuosa, amorosa, ¿sí? Y además deja claro el ministro de Interior en su rueda de prensa que de los 300 venezolanos que hemos recibido a través del programa Vuelta a la Patria, ninguno de ellos está vinculado al supuesto Tren de Aragua, como lo hicieron con ISIS, como lo hicieron con Al Qaeda, que generaron un monstruo para luego ir por él y justificar una invasión y con la intención de expoliar, por supuesto, los recursos naturales, porque es allí donde se evidencia el elemento geopolítico. Es importantísimo contrastar las imágenes vergonzosas, además, de las que se ufana el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando a través de la cuenta X muestra la forma vejatoria, violatoria de los derechos humanos, cuando bajan a nuestros connacionales inclinados, no les permiten levantar la cara, uniformados, esposados de pie y de manos, ¿sí? Y además muestran imágenes donde les es rapada la cabeza. Y cuando un juez federal en Estados Unidos le pide a Donald Trump que diga cuántos aviones se mandaron a El Salvador, que diga dónde está la lista de esos venezolanos que enviaron en esos vuelos, Donald Trump pega el grito al cielo, dice que este juez es un juez comunistoide o comunista, pero además pide para él la destitución y sale al paso el propio presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos para parar aquella nueva persecución que hoy Donald Trump pretende contra la justicia de ese país. Porque, por supuesto, este hecho violatorio de los derechos humanos que se fundamenta en una ley de 1798, es decir, de hace más de 230 años, que violenta todo el aparato jurídico nacido después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, que crea las instituciones del derecho público internacional y que, por supuesto, protege la figura de la migración, evidencia que Donald Trump es el autor material de delitos de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela, pero además que tiene un cómplice necesario, que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que todo se encuentra orquestado por los autores intelectuales de estos delitos, que están encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, por los 3 senadores
que han acompañado todo este ataque contra Venezuela, senadores republicanos, María Elcira Salazar, Carlos Jiménez, Díaz Balar, y no podemos dejar, por supuesto, a los apátridas venezolanos, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Carlos Vecchio, Carlos Bavaroni, Julio Borges, Leopoldo López, Dilian Tintori, que son parte de una estructura criminal internacional que además recientemente fue evidenciada como actores que han recibido los dineros de la USAID en detrimento de los contribuyentes norteamericanos. Allí está un entramado de orden criminal contra la patria, y por eso es que hoy estamos muy pendientes de la gira que inicia Marco Rubio en el Caribe, porque su llegada a Jamaica no tiene más que como un elemento distractor otros países, pero su objetivo fundamental está en la República Cooperativa de Guyana, donde lo espera otro cachorro del imperio norteamericano, Mohamed Irfan Ali, porque están planificando un nuevo foco de desestabilización, pretenden iniciar en la región, específicamente en la fachada atlántica, tantas veces denunciado en este programa alternativo, en prensa alternativo, cuando hemos advertido que necesitan un frente de guerra, un nuevo frente de guerra en América Latina, específicamente en el sur de América, en la fachada atlántica venezolana. Todo se encuentra conectado. Por eso es que no podemos dejar de hacer el análisis estructural en lo jurídico, en lo comunicacional, en la violación de derechos humanos, en el conflicto interno que tiene Altran, la actuación de nuestro gobierno nacional y, por supuesto, Enzo, sentirnos cada día más orgullosos de la valentía, de la resiliencia de nuestro pueblo y el acompañamiento de los pueblos y las organizaciones de América Latina y el resto del mundo que han rechazado esta violación de derechos humanos que constituyen delitos de lesa humanidad, por los que Donald Trump y Nayib Bukele deben ser llevados, por supuesto, por violación del Estatuto de Roma. A ver, hay muchas cuestiones para entender esto, y obviamente desde este espacio siempre vamos a hablar sobre estos actos reprochables que atentan contra los derechos de los ciudadanos. Y si bien es cierto, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele mostró en algún momento rasgos de cierta soberanía en cuanto a las decisiones que tomaban, incluso en contra de la administración Biden, sí es muy marcado que en estos últimos meses hay aparentemente una imposición muy marcada por parte de Estados Unidos, que él no ha sabido cómo, digamos, sostener, o no ha sabido cómo imponer. Hay cuestiones que son polémicas de por medio, y seguramente el público lo hará saber en sus comentarios, pero sí, nosotros siempre defenderemos esta visión de América Latina y que debemos ir juntos, ¿no? Debemos pensar en bloque, ir hacia adelante, pero siempre consolidando todo un pueblo, una patria grande, como es el nombre que nosotros tanto defendemos y añoramos. Hay muchas cosas que hay para reflexionar. Yo confío en que llegará un momento en que, tal y como ocurrió con Gustavo Petro hasta cierto punto, valdrá la pena reflexionar si es que conviene a la larga subyugarse a lo que proponga Estados Unidos. ¿Habrá momentos para reflexionar? Claro que sí. Y habrá momentos para replantear cuestiones que finalmente no son saludables para el bienestar de la región. Hay mucho que atender a partir de eso, ¿no? Y bueno, hablaste de un personaje nefasto como es Marco Rubio. Marco Rubio, esta figura Marco Rubio, Wilmer, y vamos a pasar un poco a lo que es ya la interna estadounidense, que ha mostrado hasta cierto punto una intención de quedar bien en todo momento con Donald Trump,
en público lo elogia, en público lo cataloga como el único líder capaz de juntar en una mesa tanto a una delegación rusa como ucraniana. O sea, él considera que Trump tiene la capacidad de llevar la paz a Ucrania. Eh, Sin embargo, no sabemos hasta qué punto todo este teatro montado claramente para ganarse la confianza de Trump se traduzca en la permanencia en el cargo, porque hay cuestiones muy marcadas, ¿no? Hace poco nada más se filtraba un chat de guerra en el aplicativo Signal, en el cual se observaba un grupo de funcionarios del gobierno de Trump, lógicamente, hablando de los operativos que realizarían contra los hutíes. Y cuando el tema estalló, cuando el tema explotó y se hizo viral y obviamente trajo consigo muchas incógnitas, el equipo Trump lo que hacía era minimizar el asunto, ¿no? En algunos casos se habló de un bulo, luego cuando se admitió que la conversación era real, se trató de colocar algo como más amarillista, que no había que tomar en serio ese tipo de conversaciones. De hecho, el mismo Trump en su momento dudó de la veracidad, luego lo terminó confirmando, pero suavizando el asunto. Y hace poco habló Marco Rubio, y por el contrario, yendo en contra de la narrativa que estaba proponiendo el gobierno Trump, lo que dijo fue que lo que pasó con esta conversación o esta filtración fue un error grave. Lo catalogó de esa manera. En cierto modo contradiciendo lo dicho por el equipo Trump. Entonces es un Rubio que aparentemente va camino a generar un rompimiento, ¿no? Que es un Rubio que claramente también observamos es quien ha sido el delegado, ha sido la imagen de la hostilidad por parte de Estados Unidos hacia Venezuela en los últimos meses, ¿no? Ahora como secretario de Estado es el encargado y es el abanderado y es quien saca pecho cuando habla de los aranceles. Pero ojo con el detalle, porque el asunto, por ejemplo, que vincula la situación de los inmigrantes venezolanos va a tener un salpicón legal y puede que a Marco Rubio le caiga. Ojo con eso, tal vez Marco Rubio en su fantasía no se da cuenta que es finalmente una pieza en todo este tablero y que es claramente reemplazable. ¿Cómo observas tú este papel, Wilmer, de Marco Rubio cuando yo recuerdo hace algunos meses que conversamos, tú nos hacías un pronóstico que compartimos, por cierto, sobre un Rubio que no culminaría su cargo como secretario de Estado y que probablemente, uno no sabe hasta qué punto pueda darse por la cronología de hechos, pero probablemente sea uno de los primeros en ser eliminado del cargo, digo, eliminado no en sentido literal, pero digamos, uno de los primeros en ser despedido por Trump. ¿Cómo observa la figura de este personaje, Will? Ratificar aquel pronóstico que en principio hicimos a través de un análisis en prensa alternativa, porque tenemos que tener conciencia clara que una de Marcos Rubio que lo mueve el odio contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela. Eso es evidente. Pero es que además Marco Rubio, recordemos en la primera gestión de Donald Trump, cómo el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresaba de forma despectiva, descalificando a Marco Rubio, diciéndole el pequeño, aluciendo a su tamaño, a enano, pero además de eso, vinculándolo como un lobista enamorado del dinero, de los lobbies de las petroleras norteamericanas. Y por eso es que Marco Rubio acompaña la estrategia en este momento contra Venezuela que dirige la Exxon vinculada a María Corina Machado. Allí están los elementos fundamentales que evidencian además por qué su interés hoy en la gira en el Caribe. Como les dije hace un momento, el objetivo estratégico de Marco Rubio es romper, acabar con la relación petrolera
de Venezuela con nuestros hermanos del Caribe. ¿Recuerdan los mecanismos de integración regional creados por el comandante presidente Hugo Chávez, referidos a Petrosur, Petroandina, Petrocaribe? Bueno, el que subsistió realmente fue Petrocaribe, y hoy lo dice públicamente que su objetivo en la gira es acabar con la dependencia del petróleo venezolano hacia las islas del Caribe. También es importante, Enzo y amigos que nos oyen, que en derecho administrativo un presidente no pierde la responsabilidad o la corresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando delega en un funcionario cualquier mandato. Todo lo contrario, hay un principio que se llama el principio de corresponsabilidad. Y como lo decimos en el argot popular en muchos países de América Latina, hoy cuando trata de descubrir el bulto, se hace más evidente su complicidad con el ataque hacia Venezuela. El presidente Donald Trump y el equipo que lo acompaña, entre eso Elon Musk, se han visto afectados en la actuación del propio Marco Rubio, del conocimiento público, de los encontronazos, de los choques que han existido entre estos dos personajes. Así que no me queda más que ratificar nuevamente que será Marco Rubio el primer alto funcionario destituido en el gobierno de Donald Trump en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Marco Rubio está utilizando su condición de secretario de Estado, vale decir, de canciller, para hacerle el trabajo a la ExxonMobil. Por supuesto, él nunca ha dejado de ser un lobista, un hombre que se mueve dentro de las esferas del poder. Esto es normal en Estados Unidos para recibir recursos y lograr objetivos del Deep State, del Estado profundo, de las transnacionales. Y por supuesto, esto aderezado con el odio personal que tiene contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, le generan el caldo de cultivo perfecto para en su ficción creer que va a ahogar a Venezuela, a Nicaragua o a Cuba. Más lejos de la realidad, la ficción que hoy acompaña al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Y en este ejercicio, Wilmer, de proyectarse al futuro, no diría de adivinar el futuro, porque eso es imposible, pero sí a partir del análisis proyectarse, ¿cómo ves tú la situación de Chevron con estos, eh, con estos comunicados en los que se nota claramente que Estados Unidos va reculando de a poco, ¿no? Por ejemplo, se habló en su momento de prolongar la licencia hasta inicios de abril. Ahora lo prorrogan hasta fines de mayo. Hay quienes creen que esto es simplemente un circo. En el trasfondo habla de un Trump que a la larga terminará cambiando o virando estas intenciones, principalmente por lo que hemos observado con otros gobiernos, ¿no? Con el gobierno mexicano también se jugaba mucho al gato y al ratón y finalmente terminó reculando. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Ves que hay posibilidad de restablecer lo que en su momento se interpretó como un acercamiento, sobre todo con el envío, o mejor dicho, la llegada de Richard Grenell a Caracas, y que más allá de la presencia de Marco Rubio en esta ecuación, ¿tú crees que a la larga se terminará llegando a un acuerdo, a un diálogo, que es lo que muchos también esperan, porque claramente era la intención que se podía deducir, ¿no? Hace algunas semanas. Obviamente todo este panorama cambia con estas amenazas, con el anuncio de aranceles a aquellos países que comercien o que compren el petróleo y gas venezolano, pero la situación de Chevron también a partir de eso genera esa duda, ¿no?
Chevron, la figura de Chevron en esta historia, Wilmer, y la posibilidad de restablecer vínculos. ¿Tú cómo ves a futuro la relación que puede haber entre ambas naciones? Los mayores proveedores de petróleo en el mundo son Estados Unidos y Europa. Empecemos por entender esa variable. Pero además de esto, recordemos lo que ya hemos dicho en distintos análisis sobre el hecho cierto de que Estados Unidos agotó sus reservas estratégicas en el conflicto ucraniano y que estas reservas, dicen los expertos, no superan los próximos 4 años. Pero además de esto, recordemos que esos mismos expertos hacen referencia a que el nuevo mundo multipolar, es decir, el BRICS, la OCS, la OCEAN, todos los países del sur global, sumados todos, no tienen reservas que superen los 9 años siguientes. Es decir, que cuando le aplicamos la variable del consumo industrial, entendemos que Estados Unidos tiene solo energía para 4 años y el resto del mundo para 9 años. Y la pregunta inteligente es, ¿dónde se encuentra el reservorio más importante de petróleo del mundo? ¿Acaso no se está dando, como se oye y se lee en los medios a nivel mundial, Donald Trump o Estados Unidos, vale decir, un tiro en el pie, cuando el petróleo más cercano y seguro a sus costas es el petróleo venezolano? ¿Realmente están actuando desde la racionalidad o están actuando desde las vísceras? Ese es realmente el punto central de estas, las consecuencias que Estados Unidos tendrá en razón de estas infantiles, emocionales reacciones de estas órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. También es importante, además, recordar, como lo dicen los expertos en energía, que dadas estas variables, Estados Unidos, Donald Trump, en cualquier momento revocará no solo el arancel, sino extenderá nuevamente las licencias, porque no tiene otra opción. Tiene cerrado toda la energía de Rusia, tiene cerrada toda la energía del Medio Oriente y solo triangula a través de la India energía que le vende Rusia a la India, que Estados Unidos la toma para el consumo que le es propio y además para vendérsela 3 veces al valor del mercado a los propios europeos. El maestro, profesor, filósofo, internacionalista Alexander Dugin, en sus más recientes artículos, este brillante ruso que acompaña a Vladimir Putin, hacía referencia al nacimiento y la consolidación de los nuevos 4 bloques de poder. Hacía referencia a Rusia, a la India, a China y por supuesto a Estados Unidos. Donald Trump no tiene otra salida que negociar, que ceder frente a estas actuaciones que están marcadas definitivamente por las emociones que lo caracterizan y por supuesto que acompañan a todo ese equipo interesado que lo rodea. Y por esta razón estoy seguro que en cualquier momento veremos recular, veremos la revocatoria de una y otras actuaciones del presidente de Estados Unidos, porque su política exterior, su política energética no es seria, no responde realmente a un análisis planificado desde la visión estratégica que debe tener un estadista, un líder, sino que responde
es a las emociones que lo caracterizan, y un gobierno y un Estado no se maneja de esa forma. Es verdad, y ese cálculo y esa cabeza fría que es necesaria tenerla cuando ocupas un cargo como mandatario, claramente se observa en otros países, en otros líderes, ¿no? El propio Nicolás Maduro ha sabido controlarse hasta el momento y obviamente que hay, de hecho, sustento y argumento para que finalmente el mensaje sea más contundente contra Washington, pero no, hay mucha tolerancia, mucha paciencia, porque entienden, creo yo, Venezuela, que esta situación se terminará o terminará cayendo por su propio peso, ¿no? Finalmente, toda la narrativa que pueda ejercer Estados Unidos a la larga, y cuando se den cuenta que es efectivamente un tiro al pie, tendrá que encontrar otra manera de enfocar u otro ángulo. Quién sabe en su momento con la institución de Marco Rubio. Hay muchas cosas que van a tener que cambiar para que esto pase, desde luego. No será un cambio directo ni abrupto, probablemente vaya hacia un proceso de transición, pero seguiremos observando de cerca cómo va esta situación. Wilmer, antes de concluir esta conversación, que ha estado muy buena como siempre, me gustaría, como es habitual en nuestros espacios, que nos dejes un mensaje, una reflexión para la audiencia de Prensa Alternativa que te escucha atentamente. Sí, primero agradecer de nuevo la invitación en el espacio, por supuesto, Enzo, Prensa Alternativa, el equipo que te acompaña ahí con Lorenzo, y entender que el rol que nosotros cumplimos en este espacio de la comunicación alternativa debe ser lo más claro, llano, transparente y potable posible, con la intención de que nuestros usuarios y usuarias puedan tener conocimiento, pero más importante de todo, apropiarse del conocimiento. Hoy la narrativa mentirosa de Occidente, de sus corporaciones, de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas y los influencers tratan de mostrar la actuación de Donald Trump en connivencia con Nayib Bukele como la actuación de dos grandes demócratas que además deben servir de ejemplo al resto de la región. Nada más mentiroso que esta puesta en escena. Pero al mismo tiempo tenemos que resaltar la actuación humana de liderazgo del comandante presidente obrero y chavista Nicolás Maduro, de nuestro ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, del equipo que les acompaña, que reciben desde el amor, que reciben desde lo humano, que reciben con dignidad a todos, a más de 300 migrantes que hemos traído del resto de Estados Unidos con puente en otros países. Es muy importante, sobre todo, llamar la atención de los pueblos de América Latina, de los pueblos de habla hispana, porque lo que se está diseñando, lo que se está planificando es la apertura de un nuevo conflicto bélico en el mundo con ubicación en la fachada atlántica venezolana, vinculado a la actuación de Marco Rubio hoy en el Caribe y el servil presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, quienes sirven al Estado profundo, al D-State, y en este caso específico a la ExxonMobil, que se encuentra explotando recursos en nuestro territorio, es decir, en la zona en reclamación que no ha sido delimitada conforme al Acuerdo de Ginebra. Entonces, el llamado es a los pueblos de la América Latina para que estén todos muy pendientes, porque no podemos permitir que América Latina deje de ser una zona de paz. El presidente Nicolás Maduro es el garante de la paz en nuestro país, garante de la paz en el sur de América y de América Latina, porque él hará el mayor esfuerzo por conservar la paz a través
del diálogo, a través de la diplomacia, a través de la doctrina bolivariana de paz que rescatamos gracias al comandante Hugo Chávez y que hoy nos sirve de herramienta para soportar, por supuesto, este ataque continuado, exacerbado de Estados Unidos. Y nuestro pueblo valiente, nuestro pueblo formado, nuestro pueblo con conciencia histórica, geográfica, pero sobre todo con visión geopolítica, jamás acompañará a las aventuras del gobierno norteamericano, de los fascistas que dirige hoy María Corina Machado y por supuesto de los intereses de estas transnacionales que pretenden expoliar los recursos de nuestro suelo sagrado. Muchísimas gracias, Enzo, por la invitación. Gracias a ti, Wilmer, querido, por estar con nosotros. Es una conversación muy enriquecedora y el público, o sea, sacará sus conclusiones. Los invito a comentar, compartir, darle me gusta al video si es que efectivamente les ha resultado de su agrado y suscribirse a Prensa Alternativa. Es una forma de ayudarnos, es una manera de valorar el trabajo de tantos especialistas que están involucrados en este movimiento en lo que se ha convertido ya Prensa Alternativa. Gracias, querido Wilmer, te mando un súper abrazo y a nuestra audiencia también. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos estamos reencontrando muy pronto, queridos amigos. Hasta la próxima.